Que Dios les bendiga. Bienvenidos al programa Propósito de Vivir según el plan de Dios para su vida. Me siento muy agradecido de poderles dar una oportunidad a nuestros corazones de refrescarnos en el espíritu que el Señor nos permite tener dentro de nosotros y también de alertarnos con respecto a la vida que estamos permitiéndole a todo lo que el mundo está llevando a cabo, donde el Señor está presente y entendiendo que estamos en sus manos siempre y que nada puede cambiar esa verdad. La situación que vivimos amerita un análisis teológico, un análisis puramente de carácter de salud y también de perspectiva al futuro. Y he tenido el gusto de conocer a una persona que por muchos años ha estado en el pastorado y además es un médico y cirujano que tiene toda la capacidad para comprender aspectos de la medicina, de la salud del cuerpo, que muchos desconocemos. Voy a permitirme darles una lectura del breve currículum de mi bendito hermano y amigo, el doctor Ángel Pulido. Y voy a leerles el resumen de esta manera. El doctor Ángel Pulido Aragón está casado con Carolina, su bendita esposa, con 45 años de vida matrimonial. Tienen 4 hijos y 6 nietos. Él es médico y cirujano con estudios especializados en ginecología y obstetricia. Tiene en el área pastoral un grado de maestría en consejería bíblica. Es fundador y pastor general de la iglesia cristiana Casa Josué, la cual tiene 20 años de estar funcionando. Cofundador y director también del Instituto Bíblico del Nuevo Pacto. Cofundador y presidente de la Asociación de Pastores, Ministros y Ministerios Unidos en Cristo. Coordinador del proyecto Por Amor a Su Nombre y a Guatemala. Y conferencista de las convenciones Siendo Atalayas del Señor. Y también miembro del Ministerio Guardianes de las Naciones. Es un gusto para mí darte la bienvenida, querido Angelito, en el nombre de Jesús a este programa. Que Dios te bendiga, mi hermano lindo. Gracias, mi hermano Luis Fernando. Qué privilegio el poder estar aquí y sobre todo tocar el tema que nos apasiona, por cuanto el Señor nos ha enamorado y qué hermoso es platicar de Él, del tiempo que estamos teniendo, porque nada escapa a Él. Gracias por este privilegio, hermano Fernando, y espero que lo que podamos compartir sea de bendición para todos. Amén. Así será, que Dios nos lo permita. Angelito, entrando al tema del día de hoy, tengo una pregunta con la que queremos comenzar. La palabra de Dios, la Santa Biblia, nos dice que hemos sido equipados con la armadura de Dios. ¿Cómo podemos entender esto el día de hoy, querido Angelito? Creo que no podemos partir así nomás en una línea seca, sino que tenemos que regresar a antes de la fundación del mundo. Nosotros somos amados por Dios desde antes de la fundación del mundo. En el libro de Proverbios 8, el Señor habla de cómo Él con el Padre hicieron la creación, pero llega un momento en que dice que nosotros somos su delicia. Posteriormente la palabra en Jeremías 31:3 dice que por amor eterno Él nos ha amado y nos sigue tratando con misericordia. Si seguimos la línea del amor de Dios, encontramos cómo Dios en el Edén hizo al hombre y a la mujer con sus manos, al hombre,
e insufló sobre él su espíritu. De alguna manera todos nosotros hemos sido marcados no solo por las manos de Dios, sino que por su espíritu. Tenemos el aliento de Dios. Amén. Somos el objeto del amor de Dios, pero hay una cita que hay que considerar muy fuertemente porque tiene un peso tremendo y es Eclesiastés 3, capítulo, versículo 11, que dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eso nos hace que somos amados y Él ha puesto en nosotros eternidad. Aunque el hombre, en cierto momento, nosotros, tú y yo, no entendíamos en ese momento que ya teníamos su marca y estamos hechos para la eternidad. Otra parte es que el Señor nos ha invitado a nosotros como parte de, al dar ese paso fundamental de decir sí a Jesucristo, de aceptarlo en nuestro corazón, digámoslo así, Él nos ha hecho la novia del Cordero de Dios, la eternidad. Esta cita de Efesios 5, del 25 al 27, nos hace ver un panorama por qué Dios nos está armando. La palabra dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Todo esto se resume, nos quiere en santa a todos nosotros. Como puedes ver, hermano Luis Fernando, y a todos los que nos están viendo en este momento, la importancia de que nosotros somos el objeto del amor de Dios. Y cuando se nos ha dado armadura, es porque estamos en territorio enemigo. Y si estamos en territorio enemigo, es necesario que esa armadura de Dios esté bien puesta. No es aquella cosa que yo me la quite y me la ponga. La armadura de Dios se va formando conforme la estatura, conforme subimos de nivel, conforme oímos y hacemos su voluntad. Es una armadura eficiente y tuna desde siempre y para siempre, especialmente para nosotros los que luego de decirle sí al Señor, hemos pasado de la muerte a la vida. Así es que esta es una primera parte en relación a la armadura, pero creo que tenemos que tomar idea de que el hombre, desde el momento en que cayó en el Edén, fueron sacados del Edén, podemos ver que hay dos fuerzas. La fuerza mayor, que es Dios en su poder, en su soberanía, en su santidad, y un ser espiritual que se reveló en el cielo. Esta rebelión que ocurrió en el cielo fue trasladada a nosotros. Estamos en una batalla dimensional. Espirituales que quieren impedir que nosotros regresemos a los brazos de Dios. Y por ese motivo el Señor nos ha dado la armadura de Dios, oportuna para este tiempo, oportuna para el tiempo que estamos viendo sumamente decado. Pero estamos en un tiempo sumamente glorioso, porque es tu tiempo, mi tiempo y el tiempo de la iglesia. Amén. ¡Qué lindo! Cuando bendice a los que están oyéndote, el fundamento que pones para una iglesia viva, para aquellos que tenemos gracia divina de haber conocido al Salvador del mundo y también conocer la palabra que has expuesto para la gloria de su nombre y bendición de nuestras vidas. Gracias, Angelito. Me gustaría hacerte una segunda, y es exactamente: ¿cómo ves la situación que estamos viviendo este tiempo, mi hermano bendito? Yo diría que es una situación que no podemos enfocar bajo una perspectiva única, sino que tenemos que ver varios ángulos. Yo sé que estamos teniendo una pandemia que nos rodea, pero la pandemia solo puede ser un enfoque en este momento y es de carácter urgente. Pero ¿qué es lo que hay dentro del corazón del hombre? Si Dios nos ha dado una armadura espiritual,
no es una armadura solo para afuera, es una armadura para adentro. Dios quiere purificar nuestras vidas. Hay muchas cosas de la vieja naturaleza que no quiere con Dios. No quiere con Dios y se queda trabada y se revela a Dios. Y esta armadura que Dios nos ha dado es una armadura para batalla interior, para batalla exterior y sobre todo para este tiempo donde las tinieblas quieren ganar ventajas, donde las tinieblas por todos lados están haciendo atrocidades. Entonces, diría yo, un elemento es el corazón del hombre, como dice Jeremías 17, 5 y 9. Engañoso y perverso es el corazón del hombre, por un lado, y por el otro es maldito el hombre que pone su corazón en otro hombre. En pocas palabras, ni nosotros ni poniendo nuestra confianza es válido. Nuestra confianza debe de estar en el nombre del Señor. Producto de esta situación del corazón del hombre, podemos ver el adulterio, la fornicación, el divorcio, las desviaciones sexuales. Entonces, un primero, el corazón del hombre. Segundo, las decisiones que el hombre toma, que nos lleva a tener toda serie de desviaciones que acabo de mencionar. ¿Cuántos huérfanos hay en el mundo? Pero todo hay un tópico. Yo no sé si tú lo sabías, Luis Fernando, pero en Guatemala se realizan 60,000 abortos al año, según el estudio del doctor Kessler. Pero a nivel mundial se habla de 25 a 30 millones de abortos. Yo diría, ¿son suficientes elementos para que Dios intervenga? ¿Qué está pasando en el tiempo que estamos viviendo? Podemos tocar otro, como es la pornografía infantil, la corrupción, el asesinato, la miseria, la indiferencia, la idolatría, la egolatría, y así irme por muchos canales y darme cuenta de que no solo es la pandemia, sino que hay muchas cosas que están alrededor. Fíjate, Luis Fernando, que la ciencia ha caminado a grandes pasos. La genética está haciendo un montón de aberraciones, como mezclando el espermatozoide o el óvulo de los seres humanos con animales. Esto es increíble. Y aparte de esto, hay en lugares como en Rusia, pues los estudios o los informes hablan de trasplante de cabeza de seres humanos. Esto es una parte terrible. Aparte, la inteligencia artificial, dando un poder increíble. Hay compañías en Estados Unidos en donde trabajadores, 250 y 800 robots en línea. Eso te hace ver un desplazamiento del hombre. Hace poco tiempo vi en la prensa libre que en Estados Unidos, en varios estados, estaban celebrando el día de Satanás, el día del diablo, en una forma descarada y abierta. Para ellos, libertad. Pero todo esto es un libertinaje, es una rebelión a las cosas. Si sigo tomando puntos del por qué la intervención de Dios, yo diría, el mundo gime. El mundo gime ante el pecado, la contaminación ambiental, cambios climáticos, guerras, desechos tóxicos, una guerra fría que se está ya viendo en el horizonte entre Estados Unidos, China, posiblemente va a venir Rusia, en fin, una situación geopolítica, diría yo, bastante complicada. Hay una cita que nos puede reflejar lo que estoy platicando y es Romanos capítulo 8, versículo 22 y 23. Y la palabra de Dios dice que sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con los dolores de parto hoy. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Otros elementos que están cerca de nosotros es la cultura sin Dios. Una cultura que se está presentando completamente y dice que Dios no existe, que Dios no hizo al hombre. Y en caso de que lo haya hecho, lo hizo mal. Y que el matrimonio es un mal diseño de Dios, igual que la sociedad. Una cultura totalmente que viene de una influencia del diablo. Huele a azufre todo esto, porque ataca totalmente el nombre de Dios. ¿Y qué te puedo decir? Si nos vamos a la palabra de Dios, es posible que estemos entrando en un periodo que pueda llamar dolores de parto. Y es posible que este dolores de parto pues esté dado incluso hasta la pandemia. Dice que no. ¿Cómo se puede demostrar? Porque vamos a ver algunas citas más adelante en donde la misma palabra nos enseña de cómo la rebelión del hombre
hace estragos y se separa de Dios en una forma terrible. Me imagino que hay algunos que dicen, ¿y por qué está pasando todo esto? Bueno, veamos a los parientes de Berea. ¿Qué hacían los de Berea? Se metían en la palabra, leían la palabra y decían lo que sí y lo que no. ¿Y qué hacían los parientes, nuestros hermanos de Isaacar? Discernían los tiempos. Y estamos en un tiempo en el cual diría yo que nieblas están atacando por todos lados, dando confusión, temor. Y diría que, creo, se está preparando la plataforma del anticristo. Esta pandemia solo es un detalle más que el hombre está haciendo y levantando contra Dios. Es que la pandemia sea una respuesta a muchas cosas. Es muy impresionante lo que has dicho. Aunque estoy seguro, hermano amado, que está escuchando al pastor y doctor Pulido, se habrá sorprendido de la exactitud y puntualización de factores que alrededor nuestro están afectando al alma humana como el COVID está afectando al cuerpo humano. Pero el doctor ha dicho palabras tan fuertes como pastor para alertarnos en un mundo que está bajo el dominio temporal de Satanás. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, lo cual, al escucharlo, nos debe hacer meditar si estamos conscientes de lo que ha escuchado hoy la familia entera, porque el enemigo está buscando cómo destruye al núcleo familiar en su integridad como Dios lo planeó y deshace valores que han permanecido en el ser humano con ideas que no son ni bíblicas ni morales, como el doctor y pastor bendito lo ha expuesto. Vale la pena que reflexionemos y por eso he tomado esto para decirle lo que ha oído no es una suposición, es la verdad. Y la verdad expuesta con valentía para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera pedirte, Angelito, si me lo permites, llevarte a una tercera pregunta. ¿Qué opinas de esta pandemia del coronavirus que está afligiendo al mundo? Porque no es una epidemia, es una pandemia que afecta a todos los países de la tierra. Según escuché, menos 12 países que no están contaminados o contagiados. ¿Qué opinas de esta pandemia que está afligiendo a la humanidad? Creo que voy a dar algunos. El primer punto básico es que nada se mueve sin que Dios, como soberano, como santo, como el omnipotente, omnipresente, omnisciente, lo permita. Nada. Todo está bajo su control. Primer punto que no debemos de transitar por ningún lado. Es algo básico para nosotros. Lo siguiente, caeríamos dentro de una preguntas que a veces no queremos hacer a Dios por el tipo de respuesta que nos pueda dar Él. Aquí es donde vale la pena leer Malaquías, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, cuando Dios confronta a su gente y su gente le dice, ¿y cuándo hemos hecho eso? ¿Y cuándo es que no te hemos amado? ¿Y cuándo es que te hemos robado? Pero cuando Dios interviene con una voz fuerte de observarlo, ¿será que está hablando tan alto que no le escuchamos? ¿O estará hablando tan bajo que no le entendemos, que queremos oír? Esta pandemia que ha sido permitida por Dios. Y si ha sido permitida por Dios, entonces, ¿por qué lo permitió Dios? Sería una buena pregunta. ¿Qué quiere Dios decirnos a través de esta pandemia? ¿Ha ocurrido situaciones similares en la Biblia donde hayan habido pandemia? Y aquí es donde yo diría que necesitamos entrar un poquito más en detalle y estudiar algunos elementos. ¿Qué pasa cuando nosotros no consultamos a Dios? Es muy fácil hacer cadena de 10 días, 15 días, 20 días, pero
Les he preguntado, ¿y por qué la están haciendo? ¿Saben ustedes por qué Dios ha permitido esto? Porque si no entiendo lo que Dios ha permitido, permítame decirles que solo estoy dando golpes al aire. La pregunta es sencilla y la pregunta es a Dios: Señor, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué tú lo has permitido? Con todos los antecedentes que dije antes de 60,000 abortos en Guatemala, 25 millones de abortos en el mundo, la violencia, la corrupción, ¿por cuál de todas es que estará interviniendo Dios en este momento? Porque la pandemia es un parón en seco a todo el mundo. La pandemia ha desvestido a todos los sistemas, incluso a la iglesia, la ha puesto entre la espada y la pared. Porque ¿quién tiene la respuesta del por qué Dios ha permitido esto? Un buen interrogante para todos los hermanos. Ahora bien, han ocurrido casos similares en donde al no consultar con Dios, el hombre ha metido la pata o el hombre ha tomado caminos distintos. Tenemos el primer caso, que es Josué capítulo 9, 12 y 14, en donde ustedes se recuerdan en la conquista de Canaán, pues que los gabaonitas llegaron y platicaron con el consejo y le hicieron ver que tenían pan viejo, vino viejo, vestidos viejos, zapatos viejos, que eran de un lugar muy lejano, y dicen que todos los hombres líderes de Israel pues hicieron trato con ellos sin consultar a Dios. Y posteriormente vemos las consecuencias de no consultar a Dios, porque este pueblo gabaonita tuvo dificultades, porque Dios dijo: saquen a todos los pueblos. Hicieron algo que no debían por no consultar a Dios. Pregunto, ¿estaremos dando a Dios en este momento por qué la pandemia? Como iglesia, como cabeza de todas las denominaciones, de todos los grupos, se están juntando para preguntarle a Dios, porque no es cuestión de un hombre, es cuestión de una respuesta para todos la iglesia. Otro caso que veo muy interesante es David. Fue un hombre que consultó por medio del efod, por medio del urín y el tumín, pero hubo un momento en que también David hizo cosas que no debía e hizo un censo. Está en Primera de Crónicas, capítulo 21, del 1 en adelante. Y es curioso que en esta cita, en el versículo 11, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y aquí hay algo tremendo, porque Joab era el jefe del ejército de Israel, le dice a David: no hagas eso porque puedes ofender a Dios. David no hizo caso, hizo el censo. Entonces el profeta Gad se acercó y le dijo: lo que has hecho no está bien, y Dios te da 3 opciones: 3 años de hambre, 3 meses de derrota con tus enemigos, o 3 días de espada a través de la peste. David escogió la peste. La pregunta es: ¿por qué David no consultó con Dios? Por eso, cuando no consultamos por Dios, algo no está bien. Y esta pregunta la tenemos que hacer claramente, y es una pregunta personal, matrimonial, familiar, de denominación, de iglesia general como nación. Tenemos un Dios poderoso. Él no es aguacate, perdóneme, es un Dios soberano y justo. Y no va a quedar al culpable por inocente, sino va a los pies de la cruz de Cristo y se reconcilia con el Señor. Hay un tercer caso tremendo que tengo que compartir con ustedes, porque sucede que también David tuvo, en su mejor momento, tuvo una crisis de 3 años de hambre. Y David no sabía por qué, estaba habiendo hambre en el pueblo. Pero en segunda de Samuel capítulo 21, versículo 1 dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó al Señor. 3 años después de hambruna tremenda, David consultó. Y resulta pues que el Señor le respondió y le dijo: esto es porque Saúl mató a los gabaonitas. Entonces, no consultar todos los días o consultar ante situaciones críticas como las que estamos teniendo, considero que es un error garrafal. Ahora, la palabra de Dios también es muy clara. No podemos separarnos de la palabra de Dios. En Levíticos capítulo 26, del 14 en adelante, hay 5 veces
que el Señor le dice a su pueblo: mira, haz tal y tal cosa, porque si tú no lo haces, 7 veces vendrá sobre ti estas cosas. Y así sucesivamente vemos cómo el pueblo de Dios no hizo caso a ninguna de las advertencias de Dios. Y ya sabemos lo que pasó con el pueblo de Israel, cautivo 70 años con el pueblo de Babilonia. ¿Qué quiere Dios que hagamos en medio de esta pandemia? Yo creo que no debemos de olvidar las cosas básicas: orar, estudiar, evangelizar, llevar la palabra, no perder la visión de la misión que Dios nos da para evangelizar. Y en término general, diría en término general, porque hay otra serie de especificaciones que verla con más detalle. Diría yo: vuelve a mí. Vuelve a mí sería una primera parte, y una segunda: arrepiéntete. Pero creo que hay algo más que quiere decir y quiere tratar con la iglesia. Cuando hablas así y nos hace sentir que a lo mejor hemos fallado, y algunos que están oyéndote, y yo mismo puedo entender, si estamos en verdadera comunión con el Señor, si verdaderamente Él es el centro de nuestra vida, es el Señor de nuestro hogar, el Señor de nuestra familia, el Señor de nuestro trabajo, el Señor de todo, en nuestras finanzas, economía, en todo lo que es la existencia humana. Porque si un cristiano nacido de nuevo puede mantener esa comunión, puede creer que Dios se agrada porque está escrito, y contará en cuanto a las necesidades básicas y en cuanto a la comunión que necesitamos tener. Pero si no fuera así, si esta pandemia ha procurado en nosotros una sensación de aburrimiento, de desapego a la palabra, de no sentirnos como antes cuando íbamos a la iglesia, físicamente adorábamos, alabábamos, bendecíamos, oíamos al predicador, al pastor, sino que nos hemos relajado y de pronto estamos perdiendo mucho tiempo mirando que esta película en no sé qué canal de series que puedan existir, que nos distraen el alma de la verdad de que somos templos vivos de Dios, como su palabra dice. Y esas escenas que yo he visto a la rápida, como se observan desde un noticiero aquí en Guatemala, la violencia, la inmoralidad y todo lo que hay antes de que llegue el noticiero en 3, 4 minutos, asombra mi alma ver tanta maldad. Y eso afecta. Lo que está diciéndonos en este momento nuestro invitado, el doctor Ángel Pulido Aragón, tiene mucho que ver con nuestra condición individual, sobre todo como padres y como madres, porque los hijos ven lo que hacemos. Oramos, estamos leyendo la Biblia, estamos alabando al Señor, nos sentimos tranquilos porque nuestra vida está en sus manos y no en las manos de un virus, ni en las manos de un hombre. La vida y la muerte están en las manos de Dios. Pero las citas que él ha hecho a referencia bíblica nos deben hacer pensar qué error debemos enmendar. Aún podemos mejorar la situación. Si estamos bien, ¡qué bueno! Pero podríamos estar mejor, ¡qué bueno! La oportunidad que nos da lo que hemos escuchado es digna de ser tomada en cuenta. Y Angelito, te agradezco con todo mi corazón que seas directo, que nos plantees la posibilidad que puede existir en medio de un 40% de cristianos evangélicos de Guatemala. ¿Cuánta gente no estará sintiendo necesidad de algo? Y tu reflexión nos hace notar que ese algo lo tiene Dios en primer lugar. Y si Él nos lo provee, es por su voluntad. Gracias, Angelito, por permitirme reflexionar aprovechando lo que nos has dicho. Ahora paso directamente a una pregunta igualmente muy directa.
y que sé que tú vas a poder responder. ¿Cómo ves a la iglesia cristiana evangélica ante esta situación tan delicada y prometida en la que estamos? Por favor, Angelito. Sí, tal vez te la voy a responder por diferentes etapas. Voy a comenzar por lo que es la congregación o la vida cristiana regular. Se han hecho muchas clasificaciones en relación a cómo es el cristiano. Voy a usar una muy común que creo que va a ser de bendición para todos. Hay cristianos que son de nombre. Hay cristianos de domingo. Hay cristianos comprometidos, oiga bien lo que estoy diciendo, con el liderazgo de la iglesia. Y hay un cristiano comprometido con el Señor. Estas 4 categorías es una forma sencilla que cada quien puede hacer su propia evaluación para poderse ubicar. Y de esta manera puedo saber si pertenezco o no pertenezco, porque pertenecer no es decir ser, en el sentido de que voy de vez en cuando, sino de que vive la palabra de Dios, vive honrando y glorificando su santo nombre. Una cosa es relación con Dios y otra cosa es acallar la conciencia. Cuando hablo de acallar la conciencia, estoy hablando de los hermanos que ya conocen el lenguaje del cristianismo y lo utilizan muy bien. Querido hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cuánto tiempo de no verte? ¡Qué alegría! En fin, hay un lenguaje muy bonito, pero que ya está uno acostumbrado de cierta manera. Me gustaría ir a una cita tremenda que es Jeremías capítulo 23 del 22 al 24. Tal vez solo voy a leer dos partes. Y dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, es Dios hablando, pero si tú te hubieras acercado a ver lo que yo tenía, si tú te hubieras acercado para entender mis planes, habrías hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habría hecho volver del camino y de la maldad de sus obras. Voy a dejarlo ahí, porque en la primera parte, al hablar de la congregación, tengo que hacer ver que cristianos son cristianos, pero no han entendido que el papel no solo es ser cristiano. Ser cristiano es la primera parte, la salvación, pero hay una segunda parte que es santidad. Camino de santidad, porque sin santidad no veremos a Dios. Entonces, la primera parte la enfoco ahí. La segunda me tiraría a las autoridades de la iglesia a nivel general, no importa la denominación o la iglesia o donde pertenezca. Creo que el tiempo que estamos viviendo me hace ver que no tenemos vigías o atalayas del Señor. No tenemos. Son muy pocos los hombres o mujeres que quieren o han recibido de parte de Dios el mensaje y lo han callado. Cuando este tiempo es un tiempo profético, es un tiempo que está en las Sagradas Escrituras. Entonces veo por parte de la iglesia una falta de vigías y de atalayas. Luego, el otro, el más grueso diría, una falta de unidad. Jesucristo lo dijo muy bien en Juan 17, la unidad en la verdad. Pero creo que la unidad la tenemos a nivel de agenda. Tenemos reuniones de agendas y muchas reuniones de agendas, pero no de unidad en el espíritu, dejando nuestras agendas personales para entender la agenda de Dios. Y para mí esto es muy serio, porque las tinieblas han atacado por todos lados y están cerca esta ideología de género que quiere entrar en Guatemala. La ideología es un ataque al nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, no es a la iglesia. Poco a poco vamos a sentir el peso de todo esto, pero creo que esta unidad no hay. Es posible que muchos grupos cumplan funciones que sustituyen a otras actividades, pero como unidad de la iglesia, hablo específicamente de mí y de estos 8 meses que Dios me ha permitido circular por toda Guatemala. Desunión de asociaciones, hay enojos, hay rencores, incluso diría que en ciertos grupos o personajes hay odio. Perdón que diga esta palabra, pero creo que si no hacemos un buen diagnóstico por nosotros mismos y si no permitimos que la palabra de Dios nos escudriñe como el Salmo 139, entonces estaríamos cometiendo errores profundos de apreciación y de lo que Dios quiere para nosotros.
El Salmo 133, 1, 2 tal vez nos puede dar la pauta de esto. La palabra de Dios dice así: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Hasta ahí estamos bien. Hasta ahí funcionan las agendas. Pero la cita dice juntos en armonía. Y la palabra armonía es la palabra hermosa que solo el Espíritu Santo puede poner como un bálsamo en nuestros corazones, sin rencor, sin odios, extendiendo, pidiendo perdón, porque cometemos errores, pero los errores no nos pueden impedir la unidad en el Espíritu. Esta cita para mí es clave: habitar los hermanos juntos en armonía. Podemos tener agendas, pero en armonía, en función del reino de Dios. De ahí me tiraría y pensaría, ¿qué razón encuentras tú en todo esto? Y con el perdón de todos, pueden haber muchas explicaciones. Yo encuentro dos, y si no digo otras, perdón la ignorancia, pero encuentro dos que son básicas. Una es el orgullo eclesial. Terrible, terrible. Ese elitismo, esa forma de decir, hagamos unidad, pero siempre y cuando sea como yo digo. Terrible. Si no escuchamos la voz de Dios, si no doblamos rodillas ante el Rey de la Gloria, no vamos a entender las cosas de Dios para este tiempo, aunque sean proféticas. Fíjese, qué terrible lo que estoy diciendo, pero la iglesia tiene que doblar rodilla y pedirle perdón, porque todos somos culpables en alguna medida de no buscar esta unidad en el Señor, no en las agendas nuestras. Nuestras agendas deben de quedar en segundo o tercer lugar. Y otra falla que yo veo es la tolerancia al pecado, el adulterio entre pastores, el adulterio en la iglesia, la fornicación, hermanos que tienen doble forma de ser, una hipocresía tan marcada. Hace unos días en una conferencia internacional con España, Salvador, Estados Unidos y nosotros, hicimos una evaluación de la iglesia y es alarmante. Honestamente, cuando ponemos todo sobre el papel, la falla pastoral, la falla del liderazgo de la iglesia, no somos celosos de las cosas de Dios, y eso hace una tolerancia para seguir conservando, hermanos en la fe, pero creo que la vía es agradar a Dios. El punto es agradar a Dios y no al hombre. Si no tenemos esa claridad, vamos perdiendo poco a poco, y la iglesia se vuelve cada vez más de mundo. Angelito, voy a tratar de que amplíes un poco más esta parte, porque la oración de nuestro Señor Jesucristo, todos la conocemos en Juan 17. Él le pidió al Padre nuestra unidad, que todos sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Pero si me referiste a España, a algunos países adicionalmente, en esta reunión, ¿dirías que el fenómeno que has observado personalmente en Guatemala por tus viajes a las convenciones, a tus exposiciones que has hecho, son el mismo estadio en los diferentes países que has mencionado? Sí, a la conclusión que llegamos, porque cada quien hizo su propia evaluación. El hermano de España fue claro: el problema de los pastores 1, 2 y 3. El Salvador 1, 2 y 3, Estados Unidos 1, 2 y 3, Guatemala 1, 2 y 3. Bueno, ese es el problema de los pastores. ¿Cuál es el problema de la congregación? 1, 2 y 3. Y es parte de lo que estoy platicando. Obviamente creo que el tiempo nos ha ido acorralando poco a poco, pero nosotros no podemos ser acorralados por el tiempo o por el mundo. El mundo es enemigo de Dios. Y aquí es donde tenemos que tener claro que hemos sido comprados por Dios. Mis rodillas le pertenecen a Dios, tus rodillas le pertenecen a Dios. Y si mi rodilla y tu rodilla le pertenecen a Dios, es justo que todos nos juntemos para alabar, bendecir y glorificar a Dios y reconocerlo a Él como la cabeza, el que tiene el mando sobre la iglesia. Ahí ya podemos enfocar y dar respuestas a muchas cosas. Cuando se pierde la relación con Dios, lo que hacemos es orar para callar la conciencia. Cuando se ora, hay que buscar la respuesta de Dios. Cuando se ora, uno no puede salir como entró a la oración, tiene que salir cambiado. Realmente el arrepentimiento y el toque de Dios
cambia, transforma, te quita la sandalia, te quita los anteojos, te quita la corbata, te quita todo. En la presencia de Dios te desnuda por la misma gloria de su santidad. No podemos jugar con un Dios que lo sabe, que lo entiende todo y que tiene el poder por encima de todo. Si no tenemos una perspectiva del Dios maravilloso que tenemos, un Dios de amor, de misericordia, siempre atento, siempre fiel, si no nos enfocamos hacia Él, el mundo nos arrebata de la presencia de Dios. Por eso, qué bueno y delicioso es, no solo es habitar hermanos juntos en armonía, sino qué delicioso es estar en la presencia de Dios, aún calladito, el Señor habla, el Señor traslada, el Señor revela. Y estamos en un tiempo en el cual necesitamos poner rodillas en el suelo, y yo diría algo más, nuestro rostro en el suelo, clamando a Dios gracia y misericordia para que podamos prevalecer por encima de todo. Me hace tan dichoso mi ser, bendito sea tu nombre, Padre bueno, escuchar a tu siervo decirnos palabras tan puntuales para bien de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestros seres queridos, de nuestra congregación, también de lo que somos como personas. Quiero contarles, hermanos, bendito lo que ustedes ya saben. De este año pasado, 2019, cuando Angelito dijo doblar rodillas y ahogar el rostro en el suelo, está hablando de una palabra que yo sentí en mi alma ese día cuando el Señor habló a mi alma, a mi mente en el mes de noviembre. Proscuneo, doblar nuestras, adorarle en espíritu y en verdad, postrarnos delante de Él y reconocer su grandeza, su dignidad para adorarlo y alabarlo constantemente. Y qué Angelito que me estás oyendo y usted, mi hermano, que me está mirando, que nos ordenó un año de adoración en el 2020. Me parece tan lindo oír al doctor Ángel Pulido decirnos como pastor, tenemos que doblar rodillas. Y esa pregunta de por qué me hace referencia cuando él dijo adoración, para que estuviéramos conscientes de que más que nunca en estos tiempos que vivimos necesitamos percibir su realidad, adorándolo y adorándolo y adorándolo y entendiendo que de él depende todo, absolutamente todo lo que anhelamos y queremos para el bien de nuestros hijos, de nuestra familia entera y de nuestra congregación si somos pastores, como seguramente algunos pastores me están mirando. Pido a Dios que así sea y que las palabras del doctor de Angelito puedan servirnos a todos para gloria de su santo nombre. Bueno, Angelito lindo, creo que estamos en una oportunidad de hablarle ahora al pueblo, porque has hablado con mucha bendición a los que somos siervos y a la congregación. Pero hablemos de Guatemala. ¿Qué recomendarías al pueblo de Guatemala en general, a los cristianos y a las autoridades de la iglesia para este tiempo, advirtiéndote que te van a estar mirando en varios países del mundo, a los que llegamos por la vía del Internet? ¿Qué les dirías a todos en general como cristianos y a las autoridades de la iglesia para este tiempo? Por favor. Voy a tocar algunos puntos. El primero, la pandemia es real. Obviamente, en este momento está siendo manejada, tal vez con algunos intereses políticos, pero es un asunto epidemiológico, si lo podemos ver o enfocar de esta manera. La pandemia es real y tenemos que estar conscientes de esta situación. A nivel general, recomiendo que sean prudentes, hacer caso de las indicaciones de salud pública. Sugiero tener, de ser posible, una despensa de alimento, si es posible. Y así como tener un botiquín y tener efectivo por cualquier situación. Lo hablo a nivel general porque no sabemos por dónde va a jalar esto, y no crean ustedes que aunque nosotros somos un país agrícola, siempre vamos a tener todos, porque el efecto dominó de esta pandemia va a golpear
no solo la situación económica, sino que todos los ministerios y todas las áreas laborales. Así que a nivel general diría yo eso. Un consejo agregado a esto es, al tener indicios de este contagio, acudir prontamente a realizar la prueba del COVID-19. No se exponga ni exponga a los demás. Las indicaciones no son complicadas, pero también entiendo que hay que buscar alimento. Y por eso la importancia de ser prudente y hacer las indicaciones a nivel general. Y a nivel del pueblo yo diría, creo que esta pandemia lo hace pensar a uno qué quiere decir y qué quiere Dios de mí. Entonces yo invitaría a todos los que no conocen al Rey de la Gloria, nuestro amado Señor Jesucristo, que busquen al Señor Jesucristo, que le pidan perdón por sus pecados, por su pecado desde el Edén, que es no creer en Jesucristo, y buscarle a Él, porque Él tiene la respuesta. Mire, el coronavirus nos puede quitar la vida, pero hay algo que nos puede quitar la vida eterna, que es el pecado que está dentro del hombre. Entonces yo le invitaría no solo a ser prudente humanamente, sino que busque al Señor Jesucristo por medio de un arrepentimiento genuino. A los cristianos les daría otro mensaje. Al cristiano comenzaría al revés. A los cristianos les diría, mi hermano, póngase a cuenta con el Señor. Póngase a cuenta con el Señor y pregúntele, ¿esta pandemia qué tiene que ver conmigo? Yo sé que el Señor le va a hablar. Y luego, el arrepentimiento para nosotros tiene que ser un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es un hilo conductor de la santidad. El que ha entendido que la santidad es lo que Dios quiere, sabe que todos los días, 1, 2, 3, 5, 7, no sé cuántas veces fallamos, pero el arrepentimiento y el fruto del arrepentimiento tiene que ser evidente. Para nosotros que tenemos la experiencia, Señor, mis hermanos, tenemos un privilegio el día de hoy. Por lo tanto, cuenta con el Señor, un arrepentimiento genuino, orar y clamar por su familia, por nuestra amada Guatemala. Y es el tiempo de Nehemías. En el tiempo de Nehemías, por su esposa, por sus hijos, tenga lista toda la armadura de Dios, porque la batalla va a arreciar, hermanos, la batalla va a arreciar. Y necesitamos estar bien equipados, armados en el cimiento de Jesucristo, expectante de la obra de Dios. Y de ahí les diría, seguir las indicaciones de salud pública. Por favor, sigamos las indicaciones de salud pública. Y otra cosa para los hermanos cristianos, fíjese, donde usted vive hay vecinos, y donde hay vecinos hay necesidades espirituales y materiales. Una buena oportunidad en un momento determinado de cruzarse con alguno de sus vecinos, de hablarle al Señor, o de aconsejar, o de apoyar, tal vez con un pan, o apoyar con algo. Lo importante de llevar a otros a los pies de la cruz de Cristo. Y me tiraría entonces a otro asunto que sería a nivel de las autoridades de la iglesia. ¿Qué les puedo decir a las autoridades de la iglesia? Lo primero, yo les pedí a todos, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los maestros, a todos, a los pastores, que lean Malaquías capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, con unidad y consenso, y que se dejen cuestionar por Dios. Luego les digo a todos, por favor, pongámonos a cuenta del Señor. Todos los que tienen autoridad que Dios les ha delegado, no para ganar macizamente, humanamente, sino para servir al pueblo, con un corazón de humildad y de sencillez, dando de lo que Dios nos ha dado. Y necesitamos buscar la unidad, no solo de agenda, una unidad en donde hasta los títulos deberían de quedar afuera, porque a mí no me manda el título, me manda los frutos, según la palabra. Quiero decir que sea irrespetuoso, solo estoy diciendo que la palabra dice que por sus frutos los conoceréis, no por los títulos. Y necesitamos ver los frutos, necesitamos unirnos en una unidad de alabanza, de gratitud, de reconocimiento, de verlo como lo que Él es. Él es Señor de Guatemala, Él es nuestro Señor y a Él le debemos todo. Entonces pediría eso. Y el último punto en relación a la autoridad de la iglesia, es posible que alguno me pueda ver un poquito feo con lo que voy a decir, pero no importa, creo que tengo que decirlo. Mis hermanos, estamos en guerra. Desde el día que le dijimos sí
a Cristo y nos dieron armadura de Dios y somos la de Jesucristo y Él falta poco para que venga. Yo no quiero que nos encuentre como las vírgenes insensatas. Tenemos que ser prudentes, sensatos en este tiempo, pero sobre todo estamos en guerra. Hay una guerra a nivel del aire. Necesitamos hermanos con el poder de liberación, con el poder de intercesión. Necesitamos hermanos que sean atalayas. Necesitamos hermanos con discernimiento espiritual. Si yo fuera, voy a poner un ejercicio, si yo fuera general de un ejército, pues yo tendría diferentes, los aviones, la marina, el ejército de tierra, tendría los atalayas, tendría el chofar, tendría muchas cosas. No tengamos conciencia de que el enemigo se está acercando, de que las tinieblas están aumentando, de que la malviendo, de que las ciencias van para arriba y de que la plataforma se está preparando. Bueno, esto es una batalla personal, batalla matrimonial, batalla de iglesia, de denominación, batalla de toda Guatemala. Si no estamos conscientes de esta batalla y que está registrada la palabra de Dios, estaremos como los gansos, iglesias de ganso. Todas necesitamos escuchar a Dios y tomar las posiciones. Esta batalla que viene nos hace ver que vamos a sacar la espada de la palabra de Dios y tenemos que tener toda armadura de Dios, el cincho, el pectoral, las sandalias, el escudo, la coraza, la espada y en oración. Necesitamos una iglesia lista que al sonar el shofar podamos intervenir en oración, en alabanza, en gratitud y clamar a los de la sabiduría en este momento, un momento de gloria para toda la iglesia. Diría eso a nivel de las autoridades de la iglesia, pero también tengo algunas palabras para los hermanos en general. Efesios 6, 12, 3 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales. Y en Colosenses 1, 16 agrega agentes visibles e invisibles, agrega tronos y dominios. Esta es la batalla de Dios. Es ahí tenemos que abrir los ojos y saber qué Dios quiere para este tiempo. Y de ahí tengo también tal vez lanzarme un poquito a las autoridades civiles, porque ellos también tienen una responsabilidad en todo esto. Para mí la autoridad, el gobierno, tiene que reconocer que no está en sus manos el poder solucionar todo esto. Ellos no pueden. Pero todos sí podemos hacerlo. Pero necesitamos veracidad, integridad de gobierno. Que no engañen, que díganlas como son. El pueblo tiene que estar informado en este sentido porque nuestras vidas y las vidas de muchos están en juego. Y sobre todo, yo también invitaría a las autoridades a que se pongan a cuenta con el Señor. Arrepiéntanse también, arrepiéntanse. Y luego pídanle sabiduría y que Dios le dé temor santo para manejar esta situación. Que sean congruentes a la realidad que tenemos y que ellos sepan que nosotros, la iglesia, estamos orando por nuestras áreas para que les dé sabiduría, entendimiento, situación para que no se conflicten con tantas cuestiones burocráticas, que sean directos, que llegue a la persona necesitada. Y sobre todo un mensaje muy especial para todos mis colegas, los médicos. Les doy gracias por esa actitud tan noble, tan loable que están teniendo en este frente de batalla, todo ese personal de enfermería, de salubridad. Doy gracias a Dios, este ejército maravilloso que está dando, y bendito Dios que nos permite ver este panorama, hermano Luis Fernando, y todo esto que estamos ubicando tenga una conciencia en nuestras vidas y en los lugares donde nosotros tenemos oportunidad de ejercer alguno de los. Amén. Gracias, mi hermano. Todo lo que has dicho es de gran valor para Guatemala y me parece que para cualquier hombre o mujer que nos esté escuchando alrededor del mundo por la vía que ustedes tengan acceso en las redes sociales. Quiero darte gracias, Angelito, con todo mi corazón por la franqueza con la que hablas.
con la integridad para exponer verdades que a veces pueden doler, pero por ser verdades deben decirse la gloria del Señor. Y si ha causado el sentimiento de que tal vez no está haciendo lo correcto, Dios ha usado para que reaccionemos y para que nos demos cuenta que Dios habla a tiempo y aún fuera de tiempo, como nos dice su palabra. Que Dios te bendiga, Angelito, que Él haga bendición sobre tu vida, sobre tu esposa, tus hijos, tus nietos y sobre Casa Josué, donde estás pastoreando con tanto amor a la forma que Dios te llamó. Y que sigas adelante, mi hermano, como siervo de Él, como médico, haciendo la obra que has llevado a cabo por tantos años. Te tuvo a bien, te hijo, tengo una misión que has de cumplir. Y esta, la que hoy he hecho, es parte de la misión que Dios te encomendó a ti para hablar tan claramente y afligido, porque faltan muchas cosas en muchos de nosotros que podamos atender para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Él te bendiga con todo mi amor. Gracias, Angelito. Voy a despedir este programa con tu permiso, mi hermano lindo. Solo quizás puedes decir algunas palabras de despedida tú y luego alguna oración. Por favor, Angelito. Darle gracias a Dios por esta oportunidad de poder permitir que mi corazón hablara, exteriorizara lo que veo, lo que siento a nivel del espíritu y la necesidad de dar hermanos en la fe que estén dispuestos a dar pasos hacia adelante, porque este es un asunto del nombre de nuestro amado Señor Cristo. Gracias, Luis Fernando. Bendigo a todos los hermanos que nos están viendo y clamo al Señor que nos dé la sabiduría y la prudencia para este tiempo. Que así sea, Angelito. Muchas gracias. Hermanos benditos, permítanme terminar el tema de propósito de vivir que han ustedes tenido a bien ver y escuchar. Dios también quiere reafirmar en nuestro corazón. Padre bueno, quiero darte gratitud por la bendición de tener un programa de propósito de vivir con completo contenido de actualidad física y actualidad espiritual. Te agradezco con toda mi alma que nos hayas permitido escuchar la veracidad de un alma inspirada en tu palabra y que comunica lo que tú dices en tu sagrada escritura de manera práctica para ponerla nosotros en nuestra vida como algo que debemos de hacer. Te ruego por cada televidente, por cada hombre y mujer que está en sintonía del programa de propósito de vivir, para que vuelva su fe, renovar sus fuerzas, renovar su compromiso, renovar su gratitud, renovar el amor que tuvo al comienzo el cristiano y vuelva a su primer, para que todo cuanto pueda venir lo esté afianzado en tu palabra, sobre la roca firme que es nuestro divino Señor Salvador Jesucristo. Y la santificación venga sobre la deseosa de agradar a Dios, producto de nuestra consagración. Permíteme enmendar los caminos equivocados, permítenos quitar los errores cometidos y hacerlos a un lado, suplica perdón y misericordia. Y volvamos de nuevo, Señor, a tener esa intimidad preciosa que tenemos cuando tú nos guías y nos diriges, nos hablas, para que hagamos el bien por nuestro propio bien. Bendice a cada uno de los televidentes en cada país, sobre todo en mi Guatemala bendita. Te lo ruego toda mi alma, en el nombre precioso de Jesús, sabiendo que nos oyes, porque estás aquí, como estás en el hogar, estás allá en la casa, Doctor Ángel Pulido. Me despido, Señor, de este grupo precioso de personas
que están dispersos en toda Guatemala y en el mundo, diciéndoles que si Dios me lo permite, espero tener la oportunidad de estar en un próximo programa. De propósito de vivir según el plan de Dios. Que Él los bendiga es el deseo más profundo de mi corazón. Amén.